Bueno, buenas noches, estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Bueno, este video lo voy a hacer corto para hacer una nota aclaratoria con respecto al ejercicio 5. ¿Qué pasó con el ejercicio 5? Vamos a hablar de dos conceptos, que es vectores de distribución y matriz de transición, ¿cierto? Entonces, voy a compartirles pantalla para hacer la realización del ejercicio 5, pero antes de eso, vamos a tener en cuenta lo que es un vector de distribución y una matriz de transición. Entonces, definimos vector de transición, un vector de distribución, perdón, que es un vector renglón no negativo con una entrada para cada estado del sistema. Las entradas pueden representar el número de individuos de cada estado. Entonces, si V, vamos a llamar ese vector, ¿cierto? Es el vector de distribución inicial y P es la matriz de transición. Entonces, en un sistema de Markov, el vector de distribución es el producto de V por P en un sistema de Markov, ¿cierto? Entonces, en la distribución posterior se obtiene un nuevo vector o matriz a través de multiplicar P, dado que ya tenemos a esto, lo multiplicamos una matriz y el resultado va a ser P, V por P al cuadrado. Ese vector tiene que ser un vector horizontal, dado que se hace una multiplicación del vector de n por m que para este caso del ejercicio 5, por una matriz de m por n. Recuerde que para que esto sea congruente, al menos tiene que coincidir uno de los extremos. Entonces, en este caso, nos da como resultado una matriz de 1 por m, ¿cierto? N por m. En este caso, para el ejercicio 5 nos va a dar como resultado una matriz de 1 por m. Entonces, vamos a entrar en contexto sobre el ejercicio 5. Entonces, el ejercicio 5 vamos a explicarlo de una forma, ¿sí?, que lo podamos entender. Entonces, ¿cuáles serían? Lo primero que hay que hacer en este ejercicio es definir los estados. Entonces, ¿cuáles son esos estados? Diálisis, ¿sí? Trasplantes cadavéricos, donantes vivos, dice, en el año anterior a un trasplante, el 30% de trasplantes cadavéricos, el 15% de los de donantes vivos regresan por los porcentajes de muerte. Entonces, ¿cuál sería otro? Muerte. Muerte.
y dice los que sobreviven más de un año. Ese sería otro estado. Entonces tenemos el estado de muerte y el estado de sobrevivencia. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Empezar a hacer nuestra matriz de transición. Entonces, lo primero que debemos colocar en su orden son el estado actual y el estado siguiente. Entonces, ¿cuál es el estado actual? Diálisis, trasplantes, donantes vivos, los que sobreviven más de un año y los que mueren. Y el estado siguiente, diálisis, trasplantes cadavéricos, donantes vivos, sobreviven más de un año y mueren. Entonces, ¿cómo llenamos esta matriz de transición? Entonces, presten atención. Lo que dice el ejercicio. Durante un año determinado, el 30% se somete a trasplantes cadavéricos. O sea, ¿qué quiere decir? Durante el primer año. Primer año, en este caso, el primer año es el estado 0. Entonces, el 30%, que es 0.3, se somete a trasplantes cadavéricos. Dice, el 10% recibe riñones de donantes vivos. El 10% que representa el 0.1%. ¿Sí? En el año posterior, quiere decir en el año siguiente, a un trasplante, el 30% de los trasplantes cadavéricos y el 15% de los receptores de donantes vivos regresan a diálisis. Entonces quiere decir que de esta población que recibió trasplantes cadavéricos, al siguiente año, dice que el 30% vuelven a diálisis y el 15% de los receptores de donantes vivos regresan a diálisis. Donantes vivos regresan a diálisis. Aquí tenemos diálisis. El 15% de donantes vivos regresan a diálisis. Los porcentajes de muerte entre los dos grupos ¿cuáles grupos? ¿De cuáles dos grupos estamos hablando? De trasplantes cadavéricos y donantes vivos. Dice, entre los dos grupos son del 20 y el 10%. Los porcentajes de muerte entre los dos grupos son del 20 y el 10%. Entonces, de estos dos grupos, el 20% de trasplantes cadavéricos muere y de donantes vivos, el 10% muere. ¿Sí? Dice, respectivamente, de los que están en el grupo de diálisis, el 10% muere y de los que sobreviven más de un año después de un trasplante, el 5% muere y el 5% regresa al diálisis. Dentro del grupo de diálisis, el 10% muere. Grupo de diálisis, el 10% muere. Y de los que sobreviven en un año, el 5% regresa a diálisis y el 5% muere. Ahí está representado lo que plantea el ejercicio. Entonces, para que este otro valores que están aquí debe llenarse para que, cumpliendo la restricción, ¿sí?, la sumatoria nos debe dar 1. Entonces, quiere decir que aquí en este estado, en este grupo, no hablaron de sobrevivientes de un año. Entonces, sobrevivientes de un año es 0. Quiere decir que como estamos hablando de diálisis, quiere decir que el 50% de los pacientes se sometieron a diálisis. Lo mismo en el estado 1. El 30% se dializó, no se hizo trasplantes cadavéricos, ni tampoco recibió donantes vivos,
el 20% murió, quiere decir que ese otro faltante es el 50% que son sobrevivientes de más de un año. Aquí el 15% de donantes vivos se dializaron, se regresaron a diálisis, no hubo trasplante cadavérico ni donantes vivos y el 10% murió, quiere decir que sobrevivieron más de un año el 75%. Perdón. Sobrevivientes más de un año, el 5% se dializó y el 5% murió. Ni se hizo trasplantes cadavéricos, ni recibió de donantes vivos. Quiere decir que el 90%, para que se cumplan esa restricción, sobrevivió más de un año. Y en el estado 4, que es de muerte, quiere decir que como este estado es de muerte, quiere decir que ni se dializó, ni recibió trasplantes cadavéricos, ni donantes vivos, ni sobrevivió. Quiere decir que todos murieron. Entonces, aquí tenemos nuestra restricción. Aquí era lo que anteriormente les decía, que los datos verdes son los que están directamente mencionados con el problema y los datos en amarillo se incluyen teniendo en cuenta el análisis que debe hacerse y se cumplen las restricciones que la suma y las filas de las filas debe ser igual a 1. Entonces, ahora sí nos vamos a lo que nos dice el ejercicio. Representa la situación como una cadena de Markov en una matriz de transición. De acuerdo con la multiplicación de matriz vector para un paciente que realiza diálisis, ¿cuál es la probabilidad de recibir un trasplante en 2 años? ¿Sí? Entonces, ¿qué hablamos anteriormente? ¿Sí? Que este es un vector horizontal. Quiere decir que debe ir de forma horizontal, en fila. Entonces, como nos está hablando que el punto de partida tiene que ser diálisis, todo paciente parte de diálisis, ¿y dónde está ubicado diálisis? Está ubicado aquí de primero, entonces quiere decir que eso es igual a 1. Como se deben cumplir las restricciones, que la suma debe ser igual a 1, el resto de estado debe ser 0. Ese es nuestro vector Q0. Si hubiese sido que en este ejercicio hubiese dicho para un paciente que se realiza trasplante cadavérico, entonces ¿dónde tendría que iniciar este vector? Entonces el 1 iba aquí en esta parte, pero nos está preguntando por diálisis. Por lo tanto, inicialmente debe arrancar desde acá. Entonces, dice, ¿cuál es la probabilidad de recibir un trasplante en 2 años? Entonces, nuestro Q-sub 0, nuestro Q-sub 1 sería el primer año, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Chi igual M mul, nuestro vector, primeramente tiene que ser el vector y después la matriz. Punto y coma, seleccionamos la matriz y cerramos. Le damos Enter. Corremos hacia acá. Para llenar el resto de espacio le damos F2. Al mismo tiempo hundimos la tecla Control Shift Enter. Y ahí tenemos nuestro primer vector, que es el resultado de tener un vector de 1 por 5. Esta es una matriz de 5 por 5 y tenemos un resultado de un vector de 1 por 5, o sea que se cumple la multiplicación de matriz. Entonces, como nos está preguntando por el segundo año, entonces hacemos lo mismo. Shift igual M mul
nuestro vector siguiente, anterior, punto y coma, por la matriz. Por la misma matriz, la matriz iba a ser constante. Cierro paréntesis, le doy Enter y selecciono todo, le doy F2 y al mismo tiempo hundo las teclas Control Shift Enter. Y ya obtengo el resultado del segundo año. ¿Qué me preguntan? Dice, de acuerdo a la multiplicación para un paciente ¿cuál es la probabilidad de recibir un trasplante en 2 años? Un trasplante en 2 años. ¿A qué se refiere con el trasplante? A trasplantes cadavéricos, porque aquí no hay otra palabra que hable de trasplante. Entonces, trasplantes cadavéricos. ¿Dónde está ubicado trasplante cadavérico? Aquí. Vamos a llenarlo, esa casilla con color amarillo. Entonces, ¿cuál es esa probabilidad? El 15%. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que argumentar esta respuesta. Esta pregunta, perdón. Argumentar esta respuesta. ¿Cómo argumentan ustedes esta respuesta? Bueno, ya ustedes van a decir que la probabilidad de que un paciente reciba un trasplante en 2 años es del 15%. Eso es lo que deben de decir ahí. Entonces, nos dice, de acuerdo con la multiplicación del matriz vector para un paciente que no realiza diálisis, o sea, que no se realiza diálisis, ¿cuál es la probabilidad de recibir un trasplante en 6 años? Entonces, ¿cuántos Q tienen que hacer aquí? Si este es el segundo año, entonces tienen que hacer 6 Q. 4 más. Q3, Q4, Q5. Y ahí en ese Q5 van a hallar la respuesta y le están hablando de un trasplante. Y para la tercera pregunta, de acuerdo con la multiplicación de matriz, ¿cuál es la probabilidad de recibir un trasplante en 8 años? Entonces, son ¿cuántos vectores de resultado? Son 8. Entonces, así sencillamente es lo que se debe hacer con respecto al ejercicio 5. Espero que les haya quedado claro. Les extiendo mi disculpa por el ejercicio pasado y les comparto esta aclaración para que tengan en claro cuáles son los pasos que deben de hacer. No se les olvide que tienen que argumentar cada respuesta. Entonces les mando un saludo, bendiciones y que tengan buena noche.